¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. La ley de amparo que está en discusión, que está en debate, diversas voces, por supuesto, más allá de su aprobación que es inminente como tal, las voces que se han generado en torno a ella, que si es retrógrada, que si afecta a los que menos tienen, las voces que la defienden. Vamos a platicar con una persona que sabe y sabe bastante este tipo de temas y a quien le agradezco muchísimo que nos tome esta comunicación. Mi querido doctor Isaac de Paz, ¿cómo estás? ¿Qué dices? ¿Qué tal? Pues te saludo con mucho gusto, estimado Jesús, y también, desde luego, a tu audiencia, y pues aquí, atento a los hechos, a las propuestas, a los acontecimientos legales que nos gusta analizar, ¿verdad? Y a la sociedad también le gusta saber. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti por tomarla. Oye, pues el primer saque es ese. ¿Cómo valoras estos cambios a la ley de amparo? ¿En dónde nos ubicamos en esta discusión, Isaac? Mira, Jesús, la iniciativa tiene aspectos muy positivos y también tiene, en mi óptica, un aspecto muy negativo. Desde luego, yo considero, así como un primer comentario crítico, que la iniciativa dice que va a ser más ágil el amparo, y dudo que pase eso, porque la estructura del amparo es una estructura un poco ya antigua. No se debe su lentitud nada más a la propia ley, a los propios términos procesales, sino a ya que ha crecido mucho la demanda de este tipo de juicios, a otras razones, ¿no? Pero hay 6 aspectos que tiene la ley. 4 en general están bastante bien, y 2 son los que yo veo regresivos, no retrógradas, pero sí limitativos. Eso, desde luego que lo tengo que decir, porque llevo estudiando el amparo pues muchos años, ejerciéndolo unos 20 años y estudiándolo científicamente por lo menos 12. Entonces, me permite eso hacer una crítica, ¿no? Entonces, si quieres, comentamos los Por que yo favor, veo adelante. positivos. Claro. Mira, es positivo que se armonicen las impugnaciones fiscales, que se queden meramente en el ámbito fiscal. Por supuesto que si alguien dice, se viola mi derecho constitucional a contribuir equitativamente con los impuestos, bueno, pudiera ser una vía el amparo, pero normalmente no ocurre de esta manera. Y lo que hemos visto es que los grandes contribuyentes usan el amparo no tanto como para obtener justicia o equidad, sino para dilatar, frenar la facultad recaudadora del Estado. La prueba es que llevan ahí muchísimos años en los tribunales distintos juicios. O sea, casi 20 años llevan algunos juicios, entre los juicios fiscales y luego el amparo. Entonces, es una táctica dilatoria. Y ahí, totalmente de acuerdo en que el amparo se limite en materia fiscal. Porque además, Jesús, pues ¿quién recurre a ese tipo de amparos? Son amparos muy técnicos, solo las grandes empresas. Ni siquiera recurre el señor de la tiendita que paga pues un tipo de contribución fiscal, o yo que soy pues un funcionario de la universidad, un académico, que pues ahí me descuentan vía nómina mis impuestos. No puedo yo alegar, me gastaría más en un amparo yo mismo que, que tratando de obtener justicia. Entonces, muy bien las limitaciones, incluso a las chicanas que le llamamos. El amparo ahora, la reforma viene con un lineamiento en que se va a limitar el que tú puedas acusar a un ministro o ministra de que tiene un interés en contra tuyo y que por eso no quieres que falle tu amparo, porque también se ha usado como técnica dilatoria, o sea, para retrasar simplemente, y lo promueven de último momento. Entonces, yo siempre he estado en desacuerdo con que se admitan ese tipo de recursos. La iniciativa inhibe, limita ese tipo de recursillos, por así decirlo, para que se tenga que decidir lo que está pendiente principalmente en la Suprema Corte. O sea, sí tiene dedicatoria la iniciativa en ese aspecto. Otro aspecto positivo, la digitalización. Los abogados somos un poco lentos en la tecnología, somos un segmento que no está a la par de los avances tecnológicos. La gran mayoría, me atrevo a decir, perdón que hable por la gran mayoría, pero así lo veo, así lo observo. Entonces sí, trae mecanismos de justicia digital, expediente electrónico, promociones electrónicas, y eso va a agilizar, nos va
acortar, digamos, las distancias, los costos. Quizás eso haga un poco más fluido el amparo. Pero, pues también es cierto que el amparo no deja de ser un mecanismo muy especializado. Es como yo siempre lo digo en clase, en mis clases, digo, es como una especialización en cirugía, no sé, de tórax o en cirugía así de cerebro, ¿no? O sea, es una labor muy especializada y no la puede hacer cualquiera porque lo puede arruinar. Y eso le pasa a mucha gente común. En materia penal, un amparo penal es algo muy especializado y normalmente luego la gente que los hace no sabe. Entonces, sí se facilita el acceso a la justicia digital con la reforma. Y esto es en general lo positivo. Ujú. ¿Qué es lo que yo advierto negativo? Una cuestión en la ley que se llama el interés legítimo. Entiendo que el gobierno, entiendo que en el sexenio de López Obrador muchas organizaciones promovieron amparos bajo esta figura con el ánimo de frenar muchas obras grandes del gobierno. Sinceramente no las frenaron. Tanto no las frenaron que ahí está. Es decir, el amparo no sirvió para frenar esas obras. Por tanto, creo yo que no tiene razón de ser que limiten esa figura de interés legítimo, se llama, y ahora le pongan muchos requisitos. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que están haciéndole como una quimioterapia al interés legítimo y están borrando incluso lo bueno que tiene. ¿Qué es lo bueno? Hoy por hoy, esa figura sirve para que gente de un barrio, gente de una colonia, gente de una comunidad en Guerrero, gente de unos niños en Cancún o en una asociación de vecinas y vecinos en Tamaulipas puedan oponerse a algún proyecto que dañe, por ejemplo, el medio ambiente, que dañe su comunidad. Y con la reforma ya no van a poder hacerlo, Jesús, porque ahora la reforma te exige que demuestres que ese proyecto te causa un daño directo a ti. Y eso es técnicamente difícil de probar. Requieres un análisis, por ejemplo. Yo ahora mismo ya no podría promover un amparo diciendo, es que el río Tijuana está muy contaminado y daña mi salud, porque me van a exigir, a ver, una prueba médica, una pericial, un análisis químico, lo cual es caro para el justiciable y es técnicamente difícil. Tendría que contratar un experto. Es decir, encarece la justicia. No lo cierra del todo, pero lo encarece y lo hace muy complejo para comunidades pobres, para una comunidad, por ejemplo, en Guerrero. Todos estos casos y lugares que te estoy diciendo son de amparos que bajo esa figura se ganaron desde hace aproximadamente 18 años, desde el 2007 se ganó el primer amparo de interés legítimo. Entonces, ahí sí yo diría al Congreso que tuviera mucho cuidado porque va a borrar una figura buena. Desde luego creo, y eso es una presunción mía, que lo está haciendo con un afán de limitar a muchas organizaciones pseudoambientalistas que se amparan contra proyectos. Pero por limitarle a ellos, también le va a limitar a habitantes legítimos, a comunidades originarias, a pueblos. Entonces ahí está lo malo. Entonces, creo que ese aspecto no es necesario quitarlo o reducirlo, el del interés legítimo. Creo que caso por caso, los jueces de amparo, como lo han hecho, pueden decidir si realmente hay un interés, si realmente hay una proximidad de la situación violatoria que le afecta al medio en el que vive la persona y eso pues afecta su desarrollo como persona. Ciudad, porque es muy sencillo decir el árbol le pertenece a toda la gente, nos produce aire y por tanto nos beneficia. Ahora va a ser muy distinto, ahora vas a tener que argumentar una prueba técnica para decir que ese árbol te beneficia estrictamente a ti, que tú respiras su oxígeno. Entonces, eso está, desde mi punto de vista, mal. Entonces, en general es una buena reforma, no es la mejor, no es la que yo hubiera hecho, creo que se está haciendo pensada solamente en un sector estratégico. Yo hubiera pensado que se podría hacer una reforma integral verdaderamente al amparo, casi como en materia fiscal, porque hay otros sectores, la materia civil, la mercantil, que también le da mucha jugada a los litigantes cuando ya no tiene razón de ser un amparo. Y también sirve en otras materias para chicanear los asuntos, para frenarlos, para evitar la impartición de justicia, sobre todo en materia mercantil y civil. Entonces, si íbamos a hacer una reforma para evitar que el amparo sirva
como herramienta dilatoria, la debimos hacer más completa. Entonces, esa es mi crítica, y te lo estoy diciendo porque luego alguna gente dice, es que coincides con la oposición. Bueno, la oposición tiene sus, sin razones, la verdad, pero yo lo estoy diciendo desde la praxis pasada, vigente, y también desde el estudio científico del amparo. Así que yo te pondría esas salvedades, ¿no? Que el Congreso fuera muy cuidadoso con el interés legítimo, porque si lo borra, nos va a dejar prácticamente en indefensión, sobre todo a muchas comunidades, ¿no? Y comunidades que ni siquiera salen en las noticias, o sea, es gente que promueve su amparo porque, por ejemplo, aquí en Tijuana, porque está muy sucia la playa, el agua negra va a dar ahí, y entonces la gente obliga al ayuntamiento a que haga una limpia del río o una limpia de basura mediante un amparo, porque luego no quieren ir ni a recoger la basura, o no quieren revisarle las autoridades federales a las empresas que tienen vertederos al río Tijuana. Y eso se logra con amparos. Entonces ya le van a cerrar ese camino a mucha gente, y eso es lo que yo veo mal, Jesús, en general. Claro. Oye, en este punto, ¿por qué llegamos hasta aquí, mi querido Isaac? Ahorita que te escuchaba tu exposición tan excelsa, eh, el amparo uno pensaría, bueno, es parte fundamental, ¿no? De la defensa particularmente. Se ha hecho tan mal uso del amparo, se volvió un arma que beneficiaba más a la élite que a las clases proletarias como tal. ¿Por qué llegamos hasta este punto y qué uso se le ha dado en realidad para beneficiar a los que realmente lo necesitan? Mira, Jesús, porque era el único mecanismo que existía en el siglo XX mexicano, de la historia desde la Revolución para acá, era el único mecanismo que existía para buscar una última solución justa a un problema legal. Era el último mecanismo. Y entonces nace elitista. O sea, es un mecanismo que usan las élites capitalinas. ¿Dónde está la Suprema Corte? Está en Ciudad de México. O las élites de las capitales en los estados, que tienen para pagarle un abogado para que promueva un amparo y para que luego fuera a la Ciudad de México. Cambia un poco en el 94, se expande, y también se empieza a ver una cultura del estudio del amparo, pero no deja de ser un juicio muy técnico, no es un juicio sencillo, salvo en algunas materias, o puede ser hasta un juicio irrisorio, ¿no? Como se pueden promover amparos falsos, como los que le promovieron a los hijos del expresidente. Que una persona fue y deja un documento en una oficina y dice, quieren detener a fulano, y cuando se trata de libertad personal, el juez de amparo tiene la más amplia facultad de conceder de buena fe la suspensión. Entonces, así es de disímbolo el amparo. A veces lo puedes promover hasta de palabra. Puede un niño ir a un juzgado de amparo a decir, unos policías se llevaron a mi familiar o mi papá o mi mamá, y eso se toma como desaparición forzada, y el juez de amparo está obligado a tomarle esa declaración al niño y emitir órdenes de búsqueda para que se encuentre a la persona, porque está en juego la vida, está en juego la libertad, está en juego los derechos fundamentalísimos, ¿no?, de un ser humano. Pero en otras materias es muy distinto, en materia fiscal, en materia civil, en materia mercantil, en materia penal, contra una sentencia condenatoria de un multihomicidio. O sea, el estudio es mucho más amplio. Entonces, al tener todas esas variabilidades, se convierte en un mecanismo especializado. Entonces, un justiciable ordinario no tiene acceso a él, porque es muy caro, porque te tardas mucho en hacerlo. Un abogado no te va a cobrar 3 pesos por hacerte un amparo contra una sentencia, no sé, de 30 años de prisión. Te va a decir, híjole, necesito ver los videos, necesito ver todo el expediente y necesito por lo menos 8 meses de trabajo, por tanto te cuesta, no sé, un dineral. Y eh, en eso ha desembocado, en ser una herramienta elitista, de justicia muy especializada. Y sí, en algunos casos, la bondad que ha tenido la evolución del amparo es en materia de derechos colectivos, en materia ambiental, de tierras y pueblos originarios, de menores, de personas en situación de pobreza, porque hay una disposición especial en la ley que te dice que cuando haya derechos en juego de esta naturaleza, el estudio sea más flexible, sea más sencillo, las pruebas se recaben de manera oficiosa por el juez, y entonces hay mucha jugada de parte del juzgado de amparo para favorecer esos derechos, incluso para repetir juicios. Entonces, eso es lo único bueno que ha tenido el amparo, ¿no? No me atrevería a decir lo mismo respecto a los derechos de los trabajadores. Hemos visto
una evolución negativa del amparo para proteger a los trabajadores. No se aceptó el amparo contra la extinción de Luz y Fuerza en el 2009 y despidieron a 45,000 en masa. Entonces, por esas razones llegamos a este escenario en que luego descubrieron los fiscalistas y los grandes grupos legales y empresariales que era también una salida para evadir ciertas obligaciones fiscales y empezaron a construir argumentos de esa naturaleza con una corte obsequiosa en ese aspecto. Y luego descubrieron también los amparos en materia del espectro radioeléctrico, de telecomunicaciones, crearon juzgados especializados en ese aspecto. Entonces, los grupos de poder se agarraron del amparo para ir dirigiendo ciertos intereses. Y los grupos políticos, por supuesto que también. Entonces, ¿cómo es que llegamos a esta reforma que yo veo que tiene un halo de palo de ciego? Pues porque los operadores de amparo, algunos operadores de amparo, principalmente uno que ya ni es magistrado, que no voy a decir su nombre, empiezan a otorgar suspensiones a empresas y no se dan cuenta del daño que le hacen al sistema jurídico, al amparo y al propio poder judicial, la propia corte. Es decir, se creyeron un papel en amparo encima de todos los demás poderes y eso el presidente López Obrador no se los perdonó y nunca, ni siquiera se dieron cuenta, ni siquiera se dieron cuenta, no están conscientes de ello. Por eso, por suspender la ley, por querer anular la ley, por la ley de energía eléctrica, por la ley de hidrocarburos, por lo que pasó en la corte, ¿qué dijo el presidente? Vamos a reformar el poder judicial y que vote la gente por los jueces. Entonces, a ese nivel llegó el amparo. O sea, o fue un bloque de resoluciones en amparo las que desencadenan el enojo, como tú le quieras ver, el descontento del Poder Ejecutivo anterior y va por todo el Poder Judicial. Y no fueron capaces de visualizarlo. O sea, si tú les preguntas, siguen diciendo que es una venganza, que no se dieron cuenta de lo que hacían, pero tampoco dicen que es por un abuso de esas suspensiones, de esas invalidaciones, de este tipo de chicanas que meten en la Corte para que no se resuelvan asuntos. Y también que la Corte le dio mucha jugada a los amparos a favor de empresas. La Corte, por lo menos la Corte pasada, estaba resolviendo alrededor del 70% de asuntos corporativos y solo como un 30% de asuntos de ciudadanía, pues. O sea, era una Corte hecha para las empresas. En amparo, cuando el amparo ante la Corte es un recurso muy limitado que tiene que ver o con la interpretación de un artículo de la Constitución o con la invalidez precisamente de un precepto de un precepto legal frente a un precepto constitucional. Solo esas dos hipótesis permiten que un amparo llegue hasta la Corte. Entonces la Corte empezó a aceptar amparos pues, del sector corporativo. Por ejemplo, yo en mi vida de litigante solo logré 4 veces llegar a la Corte, porque los litigantes ordinarios no nos hacen caso, pero va a un despacho bien acreditado, o va a un despacho que a lo mejor hasta era amigo de los ministros y ministras, como un señor que creo que cuando se casó su hija invitó ahí a media corte, que tenía un despacho, que se llama Juan Collado, y entonces quizás a esos despachos sí les admiten muchos amparos, ¿no? Porque presumo y asumo yo que eran sus amigos, los ministros, si los invitó a su boda, pues eran sus amigos. Entonces, así se hizo delitista el amparo, así se tergiversó, añadido a la lentitud, a que también muchos abogados lo usan nada más como estrategia dilatoria. Así como hay una empresa que lo usa como estrategia dilatoria, así hay abogados, abogadas en la vida ordinaria, en un juzgado civil, que se van al amparo nomás para molestar a la contraparte. Nomás para decir, pues me amparo, mientras me amparo se para el asunto y no camina ni para atrás ni para adelante, forzo un arreglo o un mal arreglo y ahí que se quede. Y hasta que se resuelve el amparo regresa el juicio original y puede volver a caminar. Pues claro, ¿qué hace la gente? Se desespera, empieza a ofrecer dinero, empiezan a buscar otras salidas y se corrompe el sistema jurídico. Entonces, esta reforma no veo que abone a disminuir esas problemáticas. Entonces, yo lo veo desde esa óptica, no desde la
óptica, que lo ven en algunos sectores, que dicen, está limitando el amparo fiscal. Pues sí, ha llegado demasiado lejos el amparo fiscal y vamos a volver a una vocación de un amparo popular, ¿no? De una acción que de verdaderamente, que sea sencilla, que sea ágil, que no sea cara, que le devuelva, digamos, el ímpetu social con que nació el amparo, que según esto, como lo decía don José María Morelos, era que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo defienda y lo ampare contra el arbitrario. Pero eso ha evolucionado en un juicio técnico caro, inaccesible. O sea, por ejemplo, no sé si es Brenda Quevedo, una persona que estaba acusada de secuestro en la Ciudad de México. ¿Sabes cuántos amparos promovió Jesús en todo su expediente y en los años que estuvo? Alrededor de 30. 30 amparos. 30 amparos. Y eso por citarte un caso conocido. O sea, ¿cómo es posible que un sistema jurídico de un mecanismo supuestamente especializado intervenga 30 veces? Es como si una persona perdón por la analogía, que me corrijan los médicos, si estoy diciendo una barbaridad, le hacen 30 cirugías, algo está mal, ¿no? Algo está muy mal. Entonces, un sistema jurídico no se puede permitir que un mecanismo intervenga una y otra y otra y otra vez, porque entonces deja de ser algo especializado, deja de ser algo técnico, se convierte en una herramienta de maquillaje, en una herramienta meramente banal, en que da lo mismo que se diga una cosa en un amparo que se diga otra, y en eso hemos terminado. Hay amparos contra amparos, o sea, la verdad es que es responsabilidad de todos, Jesús. No, yo no estoy diciendo que el Poder Judicial sea responsable de ello. Los litigantes hemos también abusado mucho de la figura. A veces también los clientes, porque a veces hay clientes que te dicen, ¿cómo retraso esto, licenciado? Yo no quiero pagar, hágale como sea, yo no quiero pagar. Usted retráselo, usted vea la forma, usted dé una coima, usted corrompa. Eso es lo que pasa en la realidad, ¿eh? La gente no lo quiere decir, pero uno que vive en la realidad de a pie, pues tiene que decir eso. A veces prefieren arreglarse por otras maneras, la propia clientela, que recurrir a una vía legal. Entonces, yo espero que los foros estén siendo plurales, estén siendo realistas, que se bajen las cartas de todos y se digan cuáles son las verdaderas problemáticas, ¿no? Porque también entiendo la queja, ¿no? De un sector que fue favorecido con muchos amparos corporativos y ahora le están cerrando la puerta. Bueno, pues como dice el clásico, antes como antes y ahora como ahora. O Claro. sea, creo que no le ha ido mal al sector empresarial en este país. Los impuestos son bastante normales, ni siquiera voy a decir equitativos, porque ni son equitativos. O sea, no le ha ido mal al empresariado, no sé cuál es la queja o la alaraca que hacen. Yo me preocupo, sí, por los pueblos, ¿no? Por los colectivos, que sí ha jugado un papel importante de impulsar la justicia del amparo. Muchas cosas que han logrado colectivos, víctimas de desaparición forzada, víctimas de feminicidios, ese tipo de resoluciones o resoluciones ambientales han sido por el interés jurídico, Jesús. Y tengo obra escrita al respecto, no estoy hablando nada más desde la mera especulación, ¿no? Entonces, esa es mi visión que tengo y ojalá que el Congreso sea consciente de ese aspecto. Por lo demás, para adelante, ¿no? Si todos queremos que el amparo se modernice, sea más ágil, más sencillo y pues más barato también. Y es más, lo ideal sería que hubiera pocos amparos. Lo ideal sería que una persona no tuviera que ir hasta el amparo, porque cuando una persona va a amparo, Jesús, es porque algo muy malo pasó en el sistema jurídico. Claro. Es como, te digo, como una especialización, una intervención muy técnica, porque ya falló la justicia local, ya falló la justicia en segunda instancia, ya falló todo el sistema y ahora tiene que intervenir un órgano muy especializado. Lo ideal sería que todo se resolviera antes de llegar a esas instancias. Mi querido Isaac de Paz, de verdad como siempre, doctor, es un placer escucharte y aprender de ti. Te agradezco mucho estos minutos para la comunidad. Muchas gracias, estimado Jesús, a ti y a tu audiencia. Y no, pues el placer es mío también que la comunidad se interese en lo que está pasando. Es una manera de ir abonando a una discusión racional y sobre todo propositiva, que eso es lo que se intenta. Pues muchas gracias, Jesús, por la entrevista.